En el día de hoy estaremos hablando acerca de la historia y psicología en Colombia. Mi grupo está conformado por Ángelis de Jesús Villarreal Matracusa, Lauri Vanessa Pedroso Armesto, María Fernanda Pachón, Ever Luis Castro Sánchez, María Camila Berrillo y mi persona María Ángel Suárez Otero. La psicología es una ciencia natural siempre que por este término entendamos una disciplina cuyos datos se encuentran en el mundo natural, que pueden recopilarse de acuerdo con las normas de la ciencia, cuantificarse y organizarse en estructuras teóricas. Como cenit de conocimiento humano estaría entonces la psicología conductual, certificada para actuar sobre este mundo natural que reclama como territorio suyo, el cual, precisamente por ser natural, no histórico ni sociocultural, no requiere consideraciones particulares ni mayor problematización sociopolítica. En efecto, lo que Ardila pretende mostrar es que la actual disciplina psicológica es la coronación de un largo proceso evolutivo que tuvo como precursores a una serie de personajes que fueron labrando poco a poco su identidad científica. La idea de que la psicología nació de la mano de la ciencia moderna en Colombia lleva a Ardila a remontarse hasta el siglo XVIII, cuando personajes como Caldas, Mutis, Sea y otros pusieron la base del conocimiento científico en el país. Los primeros héroes de la ciencia, de la cual emergerían luego la psicología, serían entonces los criollos. Este sería el primer eslabón de la verdad en la que se inscribiría históricamente la psicología en Colombia. El problema de esta reconstrucción naturalista de la psicología es, como bien lo señaló Jaraba, que Ardila hace abstracción de los procesos históricos y socioculturales que han marcado el devenir de la ciencia en Colombia. En otras palabras, la verdad de la psicología es narrada de una forma internalista, invisibilizando las relaciones sociales de poder que han producido esa verdad. Es decir, se toma la verdad de la psicología como algo previo a las relaciones de poder que la constituyen. Contrario a lo que cierta historia ha querido contar sobre este personaje, más allá de sus investigaciones, de sus hallazgos e incluso de su sabiduría en diversos campos, y este fundamentalismo naturalista es lo que Ardila coloca como modelo en la historia de la psicología, la distancia neutral y científica que tanto se pregona en cualquier práctica científica. Eso mismo es lo que sugiere Ardila en su historia de la psicología, cuando escribe que aunque los aborígenes podían tener ciertos conocimientos sobre psicología, no debían ser importantes, ya que solo se mencionan en unos pocos párrafos. A lo que Ardila sí le dedica varias páginas es al mencionado trabajo de Caldas, Dilinaujo del clima sobre los seres organizados, donde resalta eso que él llama una ecología psicológica. Lo más importante para Ardila es que Caldas fue un gran observador del comportamiento humano. Caldas desde la ciencia ilustrada legitima lógicas de discriminación y jerarquización entre pueblos. Se abre esta ruta de cientificación de las diferencias jerárquicas humanas y el clima es el medio donde ella se produce. Al parecer, Caldas representa para Ardila la civilización ilustrada y le sirve para crear una identidad científica y psicológica que no solo remita a un lugar de origen, sino a una comunidad global de científicos ilustrados naturales, olvidando o negando prácticamente a otros autores que en el siglo XIX habían establecido algunos aportes a la disciplina psicológica, como es el caso de Manuel Ancisar. Otros hablan del 9 de julio de 1948, cuando se inauguró el Instituto de Psicología, primer centro de formación profesional de psicólogos en el país. Reformas que marcaron de forma decisiva la creación de los primeros centros de formación en psicología, pero que son invisibilizadas por la narrativa internalista de estos psicólogos convertidos en historiadores. Nuevamente, la historia de la psicología se narra sobre el presunto una verdad científica que precede a las relaciones de poder que la constituyen. Jiménez López y Luis López de Mesa, el primer conservador y el segundo liberal, dos de los más renombrados eugenecistas de Colombia en el siglo XX, siempre colaboraron con varios gobiernos, desde diferentes cargos. Lo importante de estos dos médicos es que fundamentaron una teoría eugenésica que en las primeras décadas del siglo XX sirvió para sostener políticas racistas de gobierno. Jiménez López sostenía desde investigaciones empíricas y estadísticas y mediciones antropométricas que la raza colombiana de principios del siglo XX presentaba signos inequívocos psíquica y moralmente de una generación somática. La Universidad Nacional en 1948 funda el renombrado Instituto de Psicología Aplicada bajo la dirección de la psicología de Mercedes Rodrigo, siendo esta la primera unidad docente independiente de psicología en Colombia y la primera en formar psicólogos profesionales Peña. Sobre la creación de dicho instituto se han escrito muchas cosas, casi todas otorgándole un origen mítico fundacional en la historia de la psicología, pero muy pocos han analizado sus consecuencias más allá de lo disciplinar o profesional. De nuevo observamos el interés de construir una narrativa internalista y naturalista de la psicología, más cercana a las ciencias naturales que a las ciencias sociales o a la filosofía.
narrativa que, como lo comenta Jaraba, contribuía a legitimar un determinado proyecto disciplinar por parte de ciertos sectores de la comunidad psicológica en Colombia. Para los intereses de algunos intelectuales colombianos, esa visión naturalista y evolutiva, donde se pasa de las sociedades simples a las sociedades modernas, era perfecta para sacar a Colombia de su estado de atraso. La nominación del Laboratorio de Psicotécnica que dirigía Mercedes Rodrigo como lugar fundacional de la psicología en Colombia establece la semejanza con el Laboratorio de Bonn en Alemania. Es considerado por muchos psicólogos el acto fundacional de la psicología como ciencia independiente de la filosofía. Por eso, Ardila puede decir en su prólogo Los laboratorios de la psique, la psicología empieza como campo de conocimiento específico, cuando utiliza de manera sistemática la experimentación, el método preferido por los científicos. La creación del Laboratorio de Psicología Experimental de la Universidad de Leipzig por parte de Wilhelm Wundt se considera el punto de corte del nacimiento de la nueva psicología. Los historiadores de la psicología han creado un escenario evolutivo y lineal que va desde el siglo XVIII con el nacimiento de la ciencia ilustrada hasta las últimas décadas del siglo XX, cuando la psicología se encuentra ya madura, es decir, cuando es una disciplina no solo científica sino profesional. Sin embargo, es importante indicar que la carrera de psicólogo en Colombia es una consecuencia de la madurez de la psicología como disciplina en el país y no solo de estas necesidades de trabajo aplicado. Durante las décadas de 1930 y de 1940 se había trabajado mucho en psicología y Colombia había recibido la influencia de los nuevos enfoques científicos y profesionales de la psicología a nivel mundial. La profesionalización de la psicología se enlaza de este modo con la práctica científica y experimental, hasta constituir una disciplina psicológica capaz de dar cuenta de las demandas sociales, las cuales pueden ser contestadas por profesionales científicos idóneos que pueden hablar desde un lugar de verdad. De la psicología comportamental hacia las neurociencias del comportamiento. Comencemos con la revista latinoamericana. Esta fue fundada en 1969 por Rubén Ardila, quien la dirigió hasta el 2004, y tenía como objetivo fundacional la elaboración de una serie de artículos históricos psicológicos, tomando a Latinoamérica como referente geográfico. Esto fue, según Gutiérrez, Pérez y Plata, en el año 2009. El interés principal de esta revista era la psicología clínica con enfoque psicoanalista y una investigación activa. Pérez reafirma que en su madurez la disciplina psicológica se fue liberando de una carga molesta y precientífica, que en este caso ya no era la filosofía, sino el psicoanálisis. Ardila y otros historiadores fueron quitando de la psicología el lastre de la filosofía para construir una psicología científica fundamental en laboratorios y pruebas psicométricas, definiendo así el perfil de la profesión. Para esto, implantaron un retrovisor en su revisión histórica de la psicología del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. El problema en adelante era seguir una línea de continuidad entre los rudimentos de la psicología científica natural, evolucionista y experimental, con los desarrollos de la psicología en la segunda mitad del siglo XX y en especial durante las décadas de los 60 y 70. Aporte para el estudio de su historia. Esto fue escrito en 1965 en la revista de Psicología. Es así que ya en la década del 70 del siglo XX, poco a poco esta tendencia se hizo oficial en las pocas escuelas de psicología en el país, siendo la principal de ellas la Universidad Nacional de Colombia. Las nuevas facultades de psicología que se iban a crear en los años 70 y 80 en Colombia iban a tener una nueva orientación más científica y experimental. Se importaron aparatos de laboratorio o se construyeron localmente, y la investigación experimental se priorizó en las facultades de psicología. Se dice además que para el año de 1970 los estudiantes de psicología de la Javeriana llevaron a cabo una manifestación en la cual exigieron que se les enseñara análisis experimental del comportamiento y análisis conductual aplicado. Aunque en las décadas de los 80 y 90 hubo discusiones, rupturas, rencillas y choques sobre esta tendencia científica y experimental, pero se enfatizó que esta permitía a los psicólogos actuar de manera eficiente, autónoma, contrastable y replicable con los psicoanálisis imperante en algunas universidades como la Universidad Nacional. Pues así se fue imponiendo eso que Ardila denominó la identidad psicológica, un dicho propio que no provenía de la medicina, como era el caso del psicoanálisis.
Bueno, para ponerse a tono con lo que en la década pasada fue denominado por parte del gobierno de Estados Unidos la década del cerebro. Los psicólogos en Colombia comenzaron a incursionar este tema, tomando la parte que les heredó Ardila en los 70 junto con Darwin y la biología. En el primer ámbito ha sido notable el aporte del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Este fue liderado por Francisco Lopera, destacado internacionalmente por sus hallazgos en la genética de la enfermedad del Alzheimer. Se ha evidenciado, en efecto, un aumento en la producción de artículos de psicología con respecto al tema de neurociencias del comportamiento. Este revelo de la psicología comportamental hacia las neurociencias del comportamiento nos muestra que la psicología ha venido construyendo desde finales del siglo XX un nuevo lugar de la verdad, esta vez haciendo alianza en secreto con las ciencias médicas, colocándose en el estatus de ciencia y dejando atrás la psicología de sillón. Los programas de psicología en el siglo XXI incluyen en sus currículos algo que se ha denominado bases biológicas del comportamiento, lo cual se agrupa bajo el nombre de racionalizada. Gracias. Al cumplir 50 años la psicología en la Universidad Nacional y también como profesión en Colombia, la Revista Colombiana de Psicología publicó una serie de artículos en conmemoración a este hecho. Según varios artículos expuestos en los años 70 del siglo XX, existía un rechazo hacia la psicología experimental y el conductismo. Según Pérez, existía un grupo de estudiantes que rechazaban la psicología experimental o conductista y aquellos que apoyaran o hicieran parte de estas eran calificados como positivistas, proimperialistas, anticomunistas, reduccionistas o cualquier tipo de adjetivo de carácter despectivo. La psicología debía ser psicoanalítica o piagetiana. Este grupo de estudiantes se encargó de atacar a los representantes de la psicología experimentalista, lo que fueran profesores, conductistas, laboratorios y ratas. Ospina dice que no aceptaban aquellos que apoyaban formulaciones watsoniano-skinnerianas debido a su modelo experimental. También encontramos a Marta Restrepo, quien relató su experiencia como pionera de la psicología experimental en su primera investigación en comportamiento animal realizado en Colombia. Este expone que lo conductual y lo experimental eran rechazados debido a una postura psicoanalítica que existía y dominaba en los años 70 de la Universidad Nacional. Ahora bien, la pregunta es cómo se convierte la psicología en experimental, científica, conductualista o cognitivo-conductual. Según un relato de Ospina, la psicología tiene un enfoque desacralizado, era positivista, profesionalizante, centrado en la conducta y el fenómeno y el deseo. Esta estaba al servicio de propósitos modernizantes del Estado. Es decir, a pesar de que el psicoanálisis era lo que predominaba en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional, esta teoría iba con los parámetros positivistas y profesionalizantes en dirección contraria a sus mismos postulados, y más cuando la práctica del psicoanálisis era ejercida desde la medicina. Específicamente, era la psiquiatría quien inició el psicoanálisis en Colombia. En la psiquiatría, el psicoanálisis fue conocido, mas no expuesto formalmente en alguna cátedra u otro proceso similar. El proceso psicoanalítico que imperaba en Colombia en la medicina era llamado dinámico. Esta práctica toma los principios psicoanalíticos del inconsciente para tornarlos conscientes y aplicables en el contexto social. Según otro artículo de esta misma revista, existe un análisis biométrico de la tesis de grado de la Universidad Nacional de Colombia, donde exponen que el 48% de las tesis corresponden a psicología de la conducta, el 28% corresponden al psicoanálisis, un 11% a la cognitiva, un 8% a la psicometría y por último, la psicología y sociedad, un 5%. Según estos datos podemos darnos cuenta que la psicología cognitiva y conductista corresponden a un 67% de estos trabajos, ubicados en psicología experimental y científica. Es decir, el psicoanálisis había perdido su fuerza en la universidad, o por lo menos en los trabajos de grado de psicología. La pérdida del terreno del psicoanálisis podría ser explicada
por no usar esta teoría en los requerimientos de lógicas políticas y económicas, sobre todo en políticas estatales de necesidad racional burocrática. Ahora bien, el uso de pruebas psicológicas en procesos de selección es un método que viene de tiempos anteriores. Las pruebas psicológicas y las políticas de Estado siempre han estado fuertemente marcadas. Esta colaboración trajo consigo la creación del Servicio Nacional de Pruebas, lo que por consiguiente produjo la creación de las pruebas de Estado o las pruebas ICFES, las cuales resultaron ser de carácter obligatorio a partir de la década de los 80 del siglo XX para todas aquellas personas que deseaban ingresar a la educación superior. Estas pruebas fueron cambiando su enfoque a partir del año 2000, el cual ya no iba relacionado a contenidos sino a competencias. La globalización abarca exigencias sociales, políticas, culturales y económicas que junto con los cambios en la educación del país fomentaron la implementación de un nuevo tipo de evaluación. Quien era ministro de Educación en este momento, Cecilia María Vélez White, comenta que si según la capacidad del capital humano un país es más o menos atractivo y más o menos productivo e igualitario. Por ello buscan referenciar a Colombia con respecto a los demás países, lo que incluye estos exámenes. Productividad, evaluación y competencia son las prácticas que empiezan a dominar tanto la educación como las prácticas psicológicas relacionadas con la evaluación y la medición. Ya en este punto las personas son recursos competitivos en las distintas organizaciones y por ello deben evidenciar su máximo nivel de productividad en estas evaluaciones. Para medir qué trabajadores podrían ser los más productivos se acude a evaluaciones psicométricas e indicadores. Finalmente, podríamos asumir que en el siglo XXI las prácticas psicológicas en Colombia tuvieron un enfoque más científico, evidente, eficaz y cercano a la racionalidad burocrática neoliberal. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la psicología empezó a sumergirse en una racionalidad científica y técnica burocrática imperante, lo que conllevó a que surgiera una subordinación al orden existente. Marcus afirma que el peligro de la técnica moderna es su tendencia totalizadora, lo que señala a lo ideológico como aquello que estructura una realidad. Por ello, las relaciones de producción que existen en lógicas neoliberales presentan de forma organizativa relaciones tecnológicas que sirven de base a la producción económica neoliberal y también sirven de justificación para las políticas públicas. Se buscan políticas públicas funcionales, por lo que se deben constituir prácticas eficaces, efectivas y eficientes, las cuales se pueden alcanzar por medio de la racionalidad instrumental. Y las prácticas psicológicas, al tener estas metas, deben evidenciar que se obtienen mayores beneficios y menores costos, acudiendo así a un razonamiento económico-político. Desde su principio, la psicología podría sustentar esta validez y posteriormente daría el siguiente paso, que acude de los Historia de la psicología en Colombia. Recuento de algunos de los eventos más significativos en los primeros 50 años de historia profesional. Aunque la psicología como ciencia se inició en Colombia a mediados del siglo XIX como disciplina profesional, la psicología solo comienza su historia en el año 1947, con la fundación del Instituto de la Psicología Aplicada de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Desde esa fecha han transcurrido 50 años llenos de eventos importantes y significativos en el desarrollo histórico de la psicología colombiana. En 1947, la psicología española Mercedes Rodrigo había fundado la sección de psicotécnica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en el año 1939. Crea y dirige el Instituto de Psicología Aplicada IPA de la misma universidad, el cual fue fundado según Acuerdo 231 del 20 de noviembre. En 1948, el 9 de julio, se inaugura oficialmente el IPA con un acto para conmemorar el primer centenario de la muerte del filósofo Jaime Balmes. El profesor Luis López de Mesa, rector de la Universidad Nacional, precedió el acto.
En 1949, en febrero, el IPA inició labores con 15 alumnos, 3 hombres y 12 mujeres. En 1950, la psicóloga Mercedes Rodrigo, fundadora del IPA, es expulsada de Colombia luego de ser acusada de comunista, siendo presidente Laureano Gómez. En 1951, ante el obligado retiro de la profesora Rodrigo, fue encargado de la dirección del Instituto de Psicología Aplicada el doctor Hernán Vergara Delgado, médico, quien estableció un nuevo plan de estudio. En 1952, Hernán Vergara les confirió el título de licenciados en psicología a los 11 primeros alumnos del instituto que terminaron sus estudios. En 1953, en enero, fue nombrado director del instituto el doctor Luis Jaime Sánchez, médico psiquiatra. En 1956, se funda la Revista de Psicología en la Universidad Nacional de Colombia, por obra del doctor Luis Jaime Sánchez. En 1957, Beatriz de la Vega, licenciada de la promoción del instituto, fue nombrada directora del instituto por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional el 14 de junio. En 1958, el 18 de febrero, mediante el Acuerdo 13, el Instituto de Psicología Aplicada se convierte en Facultad de Psicología y se comienza a otorgar el título de psicólogo. En 1959, el psicólogo de origen austriaco Guido Wilde Seifert publica El psicoanálisis, sentido de la ideología, balance de la autoridad. En 1960, Torres publica El irracionalismo, de Erich Fromm. En 1961, el profesor Mateo publica La psicología de la religiosidad. En 1962, la Facultad de Filosofía, Letras y Pedagogía de la Universidad Javeriana en Bogotá impulsa la creación de una división académica en psicología, la cual daría origen al Departamento de Psicología y años más tarde a la Facultad de Psicología. En 1964, Arango publica la psicología. Por medio del Acuerdo número 60 del 3 de noviembre, el Comité Administrativo de la Asociación Colombiana de Universidades ACU y del Fondo Universitario Nacional FUN aprobó los 4 primeros cursos de la carrera de Psicología de la Universidad Javeriana y reconoció el título de licenciado en Psicología que expedía esta universidad. 1966. La Universidad Nacional quedó convertida en departamento de la naciente Facultad de Ciencias Humanas. 1965. El psicólogo José Rodríguez Valderrama creó el Servicio Nacional de Pruebas adscrito en la actualidad al ICFES. 1969. Rubén Ardila funda en Bogotá la Revista Latinoamericana de Psicología. 1970. La Fundación Nacional Interamericana Católica de Colombia, con sede en Bogotá, recibe en el primer semestre 24 estudiantes en el programa nocturno de psicología. Se organizó en la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana el primer coloquio público sobre fenómenos del aprendizaje y terapia del comportamiento. 1971. Se crea en Bogotá el programa de psicología de la Universidad Inca, también el programa de psicología de la Universidad del Norte en la ciudad de Barranquilla. Y en el 1 de octubre se concede a la psicóloga Mercedes Rodrigo el Premio Psicología Colombiana. En 1972, con el fin de atender las necesidades de formación profesional, se crea en la ciudad de Manizales un programa de psicología. En la Universidad Cooperativa de Manizales, el programa inició labores bajo la dirección de Fernando Martínez el 4 de octubre. En Bogotá, bajo la coordinación de Manuel Morales, se crea el programa de psicología de la Universidad de San Buenaventura en la ciudad de Medellín. En 1973 se crea el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, en Bogotá. Los días 9, 10 y 11 de agosto tuvo lugar en Bogotá un encuentro latinoamericano de psicólogos sociales auspiciado por las editoriales Trías y Lizuamzuhuelic de México. 1974. Se celebra en Bogotá la Conferencia Latinoamericana sobre Entrenamiento de Psicología.
Del 14 al 19 de diciembre, el Congreso Interamericano de Psicología organizado por la Sociedad Latinoamericana de Psicología. En 1975 se creó un programa de psicología de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, como también en la Universidad de Antioquia. En 1976, la Universidad del Valle solicitó al ICFES la conversión del programa de consejería psicológica en una de la psicología caducente en otorgar el título de psicólogo a partir del acuerdo número 13 del Consejo Superior de la Universidad Santo Tomás. El día 29 se establece el primer programa de maestría en psicología en Colombia. El área elegida fue psicología clínica con enfoque comportamental. 1977. El 27 de diciembre se crea en Bogotá la Fundación para el Avance de la Psicología. En 1978 se crea el programa de psicología de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. 1979. El 15 de enero, mediante la Personería Jurídica 043, la Sociedad Colombiana de Psicología recibe reconocimiento jurídico. Entre 23 y 27 de junio se celebra en Bogotá el segundo Congreso Latinoamericano de Análisis y Modificación de Comportamiento. El 17 de agosto, la Sociedad Colombiana de Sexología obtiene personería jurídica de Gobernación de Caldas mediante resolución 2496. 1980. En junio se celebró en Bogotá el quinto Simposio Internacional de Modificación de Conducta. Entre los años 1981 y 1997 ocurrieron acontecimientos importantes para el mundo de la psicología. 1983. El psicólogo Augusto Pérez Gómez publica su libro Psicología Clínica, Problemas Fundamentales. La ACATC publica el primer número de la revista de análisis de comportamiento. El neuropsicólogo Alfredo Ardila publica Psicología del lenguaje. La neuropsicóloga Eugenia Guzmán publica Neuropsicología. Se realiza en Bogotá la primera Conferencia Internacional de Psicoterapia. En el día 28 de diciembre, mediante la Ley 58, se reconoce la profesión de psicólogo en Colombia y se crea el Consejo Nacional de Psicología. 1985 se crea la Asociación Colombiana de Neuropsicología y se realiza el segundo Congreso Colombiano de Psicología. 1986 Rubén Ardila publica Psicología del Hombre Colombiano. La Sociedad Colombiana de Sexología publica el primer número de la revista Latinoamericana de Sexología. Los neuropsicólogos Alfredo Ardila y Mónica Rosselli publican La vejez, Neuropsicología del fenómeno del envejecimiento. 1987 Tercer Congreso Colombiano de Psicología. Se crea un programa de maestría en Psicología Comunitaria en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. 1988 Rubén Ardila publica La síntesis experimental del comportamiento. El psicólogo Augusto Pérez publica Historia de la drogadicción en Colombia. 1989 Por iniciativa de los psicólogos Gloria María Berrío y Luis Flores, en los días 24 y 25 de noviembre se realiza el primer simposio sobre intervención de la psicología en el área de la salud. Entre los años 1990 y 1996 se realizaron varios encuentros, se fundan nuevas academias, se abren nuevos programas y se siguen realizando congresos de psicología. 1997. Entre el 2 y el 3 de mayo se realiza el encuentro de facultades de psicología y Colombia gana
por primera vez el premio a la mejor tesis en psicología. Todos estos acontecimientos ocurridos dieron apoyo y colaboraron para la psicología que tenemos y conocemos hoy en día.